Como se lo hemos contado en las últimas semanas, el dólar simplemente no detiene su carrera alcista. Este lunes rozó los 680 pesos y ya está en su mayor precio desde noviembre de 2008. Queremos analizar las razones detrás del disparo del tipo de cambio y hasta dónde también podría llegar. Por eso nos acompaña Alexis Soces, gerente de estudios de XDirect. Alexis, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que hace unos 2 meses y medio vi algunas analistas que decían, el dólar como está, nosotros creemos que antes de fin de año va a llegar a 680 pesos. No estamos antes de fin de año, estamos a mitad de año y ya llegamos a este nivel. ¿Los tiene sorprendidos por un lado el alza del dólar, pero también la devaluación del peso a nivel local, Alexis? O sea, bastante sorprendido. De hecho, yo era uno de los que decía que 670 y 680 era muy poco probable que alcanzara, porque habían datos fundamentales que no acompañaban una subida tan fuerte en el mes de julio, el tipo de cambio. Pero como vimos una depreciación del cobre de 10% durante julio, tuvimos un factor extra que fue la incertidumbre de China, que no se reflejó en el dato del último PIB, pero aún así esa incertidumbre sigue, que ha presionado el precio del cobre a los niveles más bajos. De hecho, si tú miras el estudio que decía, por ejemplo, JP Morgan, Berkeley, hace 2 semanas atrás, el precio del cobre va a llegar a $3 la libra. La pregunta era ¿cuándo? ¿A final de año? La probabilidad es más cercana a que alcance los pisos en 2.1 o 2 dólares la libra, más que se vaya a $3 antes. De hecho, nosotros acá en Agenda Económica mostramos un informe de Credit Suisse que hablaba de que el precio de equilibrio es $1.60 la libra para el cobre. Eso sí que es un verdadero piso respecto a las proyecciones. O sea, tienes varios fenómenos del cobre. Lo primero es cuánto está consumiendo China. Y hoy día China está consumiendo menos. Si te vas a los países productores, los países productores no hemos bajado tanto la producción como para ajustar el precio. Pero Perú viene aumentando su producción. Paraliza un poco el consumo de China. Si tú miras las cifras económicas de China, las exportaciones en el mes de junio generaron una falsedad en términos de tendencia en los datos. ¿Por qué? Porque venían mejores a lo esperado. Pero cuando miras desde febrero en adelante, las importaciones caen en promedio casi 10% por mes. Las exportaciones venían cayendo fuertemente. Entonces, tú no ves un comportamiento de China interno que esté demandando o que haya una demanda interna creciente. No nos olvidemos que dentro de los factores de utilización del cobre hay un fenómeno de construcción, más o menos entre el 50 y 55%. Y China no ha detonado ningún plan de infraestructura potente. Entonces, ¿de qué manera podría consumir cobre el día de hoy? Los inventarios en la Bolsa de Londres están en los niveles más altos, tenemos un precio del cobre cayendo, un precio del dólar subiendo, entonces no hay mucha, por lo menos, esperanza de que tienda a subir el cobre en el corto plazo. Claro, y hablamos de cobre porque cada vez que baja el precio significa que entran menos dólares por libra a nuestro país y eso hace que el dólar suba de precio. Eso por un lado de los factores. Otro muy importante y que para muchos es el punto principal, tiene que ver con esta promesa, con este anuncio hace ya bastante tiempo de que la Reserva Federal en Estados Unidos va a subir la tasa de interés. Algunos apuestan que va a ser en septiembre, dicen que Janet Yellen, la presidenta de la Fed, dejó la puerta abierta para que eso suceda. No sé qué significa eso, porque si no lo dice, o después no tiene por qué decir, oye, no cumplí con esto, para nada. Simplemente la opción de que suba la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Es ese el punto principal del alza del dólar que hemos visto en el último tiempo? Eso lo que pasa es que ha venido ciclos. Si tú tomas todo el año, la primera expectativa de subida de tasa fue en marzo. Entonces sí. Tuviste febrero y mitad de marzo subiendo el tipo de cambio. Janet Yellen o la Reserva Federal dijo que no le iba a subir, cayó nuevamente. En ese entonces se apreció 7%. Los 2 meses siguientes, cuando dijo que no lo iba a hacer, se depreció 7%. Después venía la expectativa junio-septiembre. Vuelve a subir, pero ahora un 5% el precio del dólar y probablemente, si es que no confirma en septiembre que sube la tasa, vamos a tener una caída de las mismas magnitudes. Entonces, se ha generado un ciclo en el precio del dólar que efectivamente la variable que está premiando no son los datos económicos de Estados Unidos, sino que finalmente es cuando realmente la Reserva Federal va a tomar la decisión de subir tasa. Es decir, esta puede ser un alza, porque no solamente en Chile, también el dólar se ha apreciado en los distintos países. ¿Es una alza netamente especulativa ante esta posibilidad? Mira, en efectos de la tasa de interés tú tienes que preguntarte cuánto es la expectativa de subida. Si tú tomas las minutas de la Reserva Federal, hablaban en torno a un 1% este año. Estamos hablando de diciembre en marzo más o menos. Un 1% subía solamente este año. Hoy día todos los consejeros han bajado esa estimación a 0,6. O sea que podría terminar en ese rango. Pero hay una caída ya en la expectativa de subida de tasa.
Yo particularmente creo, y en esta discusión que tenía Edwards con Daza, yo soy más partidario del mercado. Me inclino entre los dos, algunas variables, entre razón y no, pero me inclino mucho más por lo del mercado. ¿Y por qué? Porque efectivamente la Reserva Federal hoy día no tiene las variables económicas fuertes que venía mostrando, en la cual uno puede ver una subida del dólar. Estamos en un escenario competitivo, Japón, por ejemplo, todos los países que exportan, los países emergentes, que están depreciando su moneda para ganar competitividad en la exportación. Y Estados Unidos, con un dólar más alto, le deja poco espacio como para empezar a subir tasas de interés. No nos olvidemos que si Estados Unidos sube la tasa de interés, la evidencia empírica histórica muestra una caída inmediatamente en las bolsas. O sea, estamos hablando entre un 10 y un 20% de caída en la bolsa si Estados Unidos se mantiene en esta decisión de subir la tasa de interés. Eso es la evidencia desde todas las últimas crisis y las subidas de interés de los últimos, te diría, casi 100 años. Y casi como efecto inmediato, cada vez que caen las bolsas, es como cuando cae el cobre, también tendemos a ver una apreciación del tipo de cambio. Sí, mira, a ver, en el precio del dólar hay varias cosas. Por ejemplo, si tú atribuyeras cuál es el factor principal que ha depreciado el peso chileno, uno podría irse, por ejemplo, el año pasado era la reforma tributaria, el escenario interno, claro, el escenario son fenómenos externo. distintos. Alza del dólar no significa necesariamente lo mismo, las mismas razones para la devaluación del peso. Pueden ser por factores distintos. Sí, pero si tú por ejemplo, matemáticamente, tú ves el peso chileno apreciándose. Hoy día está en torno al 12% de depreciación el peso chileno. Pero tú ves el dólar, y el dólar está apreciado durante el año un 8%. Entonces, tú puedes decir 60-40 más o menos la apreciación del dólar respecto al peso. Después, la segunda interpretación está compararlo con monedas que son parecidas. Por ejemplo, Australia tiene una depreciación de un 11%, si te vas a Nueva Zelanda un 15% y si te vas a Canadá un 13%. Entonces, no estamos tan distintos a la depreciación de esas monedas respecto a lo que tenemos nosotros. Economías parecidas a las nuestras, sumamente exportadoras. Exportan, por ejemplo, Canadá petróleo, Australia minería, oro y carbón, entre otras. Entonces, uno puede hacer el símil de esa economía. Y te vas a la tercera explicación, que es mirar el tipo de cambio real. Y ahí sí se nota la diferencia. Un tipo de cambio observado que está muy por sobre lo que es la subida que tiene el tipo de cambio real. Entonces uno ve si realmente la depreciación del peso es un escenario interno o externo. Y hoy día tenemos los dos factores y pareciera ser que más en el último tiempo es la depreciación del cobre, más en la apreciación del dólar. Alexis, quiero invitarte y a ti y a las personas también para que veamos cómo ha sido el alza del dólar, específicamente en las últimas semanas donde se ha producido este rally alcista. Por ejemplo, el 16 de julio, jueves 16 de julio, el dólar está en 646 pesos en el mercado local. Y desde ahí prácticamente sin parar en ningún momento, se produjo un alza de 33 pesos en menos de 3 semanas, hasta llegar hoy, lunes 3 de agosto, a 679, eso sí, durante el día pasó los 680. Viendo esta tendencia, ¿va a seguir así? ¿Hasta dónde podría llegar el precio del dólar? Porque mucha gente puede empezar a preguntarse, oye, si tengo dólares me conviene vender porque quizá empieza a bajar ahora. ¿Cuál es la proyección que tú tienes? Mira, a ver, en el muy corto plazo yo sigo pensando que la Reserva Federal va a ser más gradual en la subida de tasas y que el escenario nacional en el tercer trimestre va a mejorar en cifras de IMASEC por la baja base de comparación del año pasado, y aunque le genere un crecimiento nulo mes a mes, vas a tener un crecimiento por sobre el 2%, entonces podría promediar más cercano a lo esperado. Eso, una inflación muy alta. Nosotros escuchamos el domingo, el fin de semana, el comunicado de Rodrigo Vergara o el mensaje que mandó. Yo creo que una intervención verbal. Una intervención verbal, un mensaje en el cual está diciendo qué es lo que podría pasar económicamente en términos de expectativa. Pero hay otro mensaje que es referente a la inflación. Exacto. Si tú ves un tipo de cambio subiendo tan fuerte en el mes de julio, que el mes de julio se ha apreciado, por ejemplo, si tú tomas los últimos 10 años, tiene una depreciación en el peso de 3,74%. O sea, es una de las depreciaciones más altas que ha tenido en el mes de julio, tomando el histórico de 10 años. Tú dices, ¿ese efecto de tipo de cambio más alto va a tener una influencia sobre la inflación? Y absolutamente sí. Y probablemente sea más alta de lo que espera el mercado. Y eso va a traer una consecuencia, porque el Banco Central debiese dar una señal, tal como está haciéndolo con las bandas, de si va realmente subir la tasa de interés a final de año o a principio del próximo año. Yo creo que hoy día ya no se puede quedar fuera de esa discusión. De hecho, no solamente en esa entrevista que dio Rodrigo Vergara, sino que también en la última minuta de la reunión de política monetaria de julio, yo creo que mencionaron 8 o 9 veces
la devaluación del peso chileno, el alza del dólar como una de las principales preocupaciones, sobre todo por la inflación, algo que vamos a ver cuando se dé a conocer el IPC de julio durante esta semana. Alexis Oces, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis sobre el alza del dólar en nuestro país, terminamos la primera agenda de esta semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.